El siguiente suceso es real. Un grupo de historiadores, una aldea abandonada, una hacienda maldita. Los crímenes de antaño son los fantasmas de hoy. Hoy presentamos el expediente de la aldea sin nombre. El protagonista de este suceso es Sito Romero, historiador y periodista argentino originario de Buenos Aires. Reconocido en su campo, destaca por sus publicaciones acerca de la Argentina del siglo pasado. Tiene 65 años en el momento de sacar este vídeo, pero tenía 42 cuando ocurrieron los hechos que a continuación se van a narrar. Durante el 2002, Sito recorría la Argentina más rústica y despoblada. Trabajaba en una serie de libros sobre aldeas rurales ya desocupadas por la migración del campo a la ciudad. Durante esta ruta le acompañaban la que entonces era su pareja, Patricia Hernández, y dos colegas y excompañeros de la universidad, Ramón Berlasca y Silvio Bianchi. Su trabajo de campo durante este año consistía en visitar dichas aldeas, carentes de vida desde hacía ya años. En el lugar, sacaban fotos y algunos vídeos de los emplazamientos más carismáticos y después se dividían el trabajo. Algunos del grupo intentaban localizar a gente mayor que ya viviera en otros lugares, a ver si podían conseguir testimonios de cómo era la vida en la aldea. El resto del equipo acudía a archivos históricos, bibliotecas o centros municipales para completar el expediente. Estuvieron 1 año y medio trabajando en esta línea y, de hecho, tienen publicado el trabajo. En eso que, en junio de 2002, el grupo centraba su investigación por la zona de Mendoza. También los alrededores. La tarde del 13 de junio, como tantos otros días, salieron en furgoneta desde Mendoza. Y es curioso porque aquí su destino original, se comenta a posteriori, era otro. Pero de casualidad, y desde la carretera, divisaron lo que parecían ser unas ruinas. Estas ruinas se ubicaban en lo alto de un cerro. Esto, para que os hagáis una idea, está a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en el departamento de Tupungato. Aunque no era su plan original, decidieron desviarse para ir a ver esas ruinas. Al acercarse, ya fueron viendo que, efectivamente, se trataba de una pequeña aldea, rodeada en su mayoría por una arboleda. Miraron el mapa. La aldea no tenía nombre. Ni tras meses de investigación posterior, se logró dilucidar si efectivamente lo tuvo en tiempos. La aldea recordaba a los pueblos de los westerns, en el sentido de que estaba edificada a lo largo de una calle, o más bien, un mismo camino de tierra. Las casitas humildes habían sufrido las inclemencias de la intemperie. Casi todas mostraban grandes rajas y desprendimientos parciales. A un extremo de la ruinosa aldea yacía silente una iglesia. Tampoco estaba en mejores condiciones y, dato curioso que relató Sito en su trabajo, aún se conservaba la campana tirada en el suelo, completamente oxidada y partida por la mitad. Como solían hacer, sacaron fotos de todo el emplazamiento. Así comenzaban ellos el dossier de cada pueblo. Unas fotos aquí, unos vídeos allí, desperdigados los 4 por la aldea. Ya se acercaba la noche y todos se juntaron de nuevo en el centro de la calle. El grupo en ese momento decidió que harían como otras veces durante sus trabajos. Para ahorrarse algo de dinero en alojamientos, Sito y Patricia iban a dormir en la furgoneta, mientras que Ramón y Silvio lo harían en la tienda de campaña que llevaban siempre a estas rutas. Ramón y Silvio acamparon en la arboleda porque les parecía que era un lugar más bonito y resguardado. Esta arboleda se encontraba al otro extremo del pueblo y daba a una finca tenebrosa, oscura y en ruinas. Sería el principio de una noche muy larga para ellos. A las 12, Ramón se despertó al oír ladridos de perros a lo lejos. Despertó a su compañero, que también podía oírlos claramente. No duraron más de 2 o 3 minutos, y luego cesaron de golpe.
pese al susto, se volvieron a quedar dormidos. Y otra vez aquellos ladridos les despertaron. Esta vez se oían más alto, más cerca. Ellos describen en relatos posteriores que estos ladridos eran agresivos y territoriales. Sin montar la tienda, se la llevaron como pudieron, en vilo, hasta el centro de la calle. Ramón dice que lo que pensaba era que seguro se trataba de perros salvajes. Sea como fuera, y con todo el jaleo, Ramón y Silvio apenas pudieron conciliar el sueño después de eso. Mientras tanto, en la furgoneta, Patricia se queda dormida y Sito se pone a revisar las fotos que había estado haciendo. Pues os podéis imaginar la cara que se le quedó cuando vio que la mitad de las fotos que había hecho habían salido negras. Nunca le había fallado su cámara de fotos. Y hoy, misteriosamente, había sacado 20 fotos negras. Era invierno. Recordad que esto es en Argentina. Y estos están en un monte perdido en mitad de la nada. Entonces por la noche hacía frío. Ellos mismos dicen que recuerdan esa como una noche bastante fría. Pues bien, a la mañana siguiente, y esto es algo que los cuatro confirman, había en las ventanas de las furgonetas manos imprimidas en el vaho, como si alguien se hubiera apoyado para verles dormir. En un primer momento, Sito y Patricia, que obviamente se percataron antes porque despertaron ahí mismo, pensaron que habían sido Ramón y Silvio. Al poco, dicen, llegan Silvio y Ramón ahí, a la furgoneta, y os podéis imaginar el susto de muerte que se llevaron los cuatro cuando Silvio y Ramón les juran y perjuran que era la primera vez que se acercaban a la furgoneta desde que sacaron la tienda, el día anterior. Además, en ese momento también el equipo de historiadores se percata de que hay distintos tamaños de manos, y obviamente la mayoría no coinciden con las grandes manos que tenían Silvio y Ramón. Son unos tíos grandotes, estos dos. Eso era imposible que lo hubiera hecho sin querer y ni siquiera queriendo, ni para gastar una broma, ni Ramón, ni Silvio, ni ninguno del grupo. Desayunando en torno a la furgoneta, los cuatro pusieron en común las cosas raras de la noche pasada. Entonces, como os podéis imaginar, la tensión fue escalando. Fue entonces cuando Patricia, estremeciéndose y con el gesto contrariado, contó que había tenido unas pesadillas feísimas. Recordaba perfectamente que veía a un señor viejo vestido de manera pudiente pero antigua, con 3 trabajadores a su lado ataviados con ropa de labranza agraria. Estos sujetaban con correas a un montón de perros que se le lanzaban y le amenazaban constantemente, con ganas de atacarla, mientras que el viejo y los trabajadores se reían. En ese momento, Sito dice que sería bueno que antes de que se marchara todo el equipo, investigaran más a fondo la hacienda de detrás de los árboles. En sus declaraciones posteriores, asegura que en ese momento siente la imperiosa e irracional necesidad de ir allí y sacar fotos y vídeos. En este punto la crónica tiene 2 versiones, según la fuente consultada. Una versión dice que Patricia, Ramón y Silvio quieren irse porque aseguran que la aldea no tiene valor histórico, dado que ni siquiera tiene nombre. Otras fuentes aseguran que los 3 se quieren ir porque están literalmente aterrados. En cualquier caso, parece que el resto del equipo convence a Sito para dejar fuera del proyecto en el que estaban trabajando a esta aldea. O sea, deciden no incorporar este archivo a su publicación final. Cosa que, por cierto, al final no pasaría, ya que Sito sí que acabó retomando la investigación en solitario. Total, que se disponen ya a marcharse y... ¡anda! De repente las llaves de la furgoneta no aparecen. Obviamente el grupo se pone muy nervioso. Ellos sabían seguro que Sito y Patricia las habían usado para entrar la noche anterior. Luego tenían que estar dentro de la furgo. Bueno, pues los 4 se ponen a buscar, buscan y las llaves no aparecen. El grupo se pone todavía un poco más nervioso. Y Patricia empieza una fuerte discusión con Sito, su novio. En un momento dado, Sito se marcha del lugar hecho una furia y se dirige a la hacienda para tomar fotos y vídeos. Ella ya no puede más, se pone histérica y entra en un ataque de nervios. Silvio contempla la situación y como es el único con móvil, con cobertura, o sea, esto es un cerro ahí en el campo, ¿sabes? Pues era el único que tenía cobertura y dice que lo mejor es llamar al seguro, en su sano juicio.
Total, que llaman y acuerdan con que un coche de asistencia vaya por ellos a recogerles desde Mendoza para poder acercarles a la ciudad. Y Patricia decía que le daba igual lo que tuviera que pagar. Mientras esperaban, Ramón y Silvio volvieron a buscar las llaves por el suelo de la furgoneta y por los matorrales de alrededor. Nada, que las llaves no aparecían. Por el otro extremo de la aldea caminaba Sito, con su cámara de vídeo, una Sony DCR VX2000. Y bueno, en ese momento pues él empieza a grabar, ¿no? Ya desde la arboleda. No se iba a ir de allí sin los metrajes de la finca en ruinas. Sito notaba que algo le llamaba. Era, según lo describió en el dossier con posterioridad, como un canto de sirena. ¿Le pedía? No. Le exigía que tenía que ir a investigar la finca. Tras la arboleda, Sito prosigue grabando lo que es la entrada a la finca. Bueno, una típica hacienda de la época, con 2 establos para caballos y 2 rediles para ganado. Y desde ahí se podía ver el inicio de unos grandes campos, que ahora eran pues matojos, pero que seguramente fueran maíz o cereal en otros tiempos. Algo a su alrededor comenzaba a cambiar. La atmósfera se iba tornando pesada. La entrada a la vivienda estaba medio tapiada con una madera, pero pasó por encima de esta sin hacerse preguntas. Él asegura que dentro del caserón hacía demasiado frío. Era un frío anormal. Hasta salía vaho de su boca. Grietas y agujeros de todo tipo forraban las paredes sin pintura. No había muchos muebles, por lo que dedujo que alguien se los habría llevado en algún momento de la historia de la propiedad. Aún así, los que quedaban estaban carcomidos por la humedad o las termitas. Avanzaba lentamente. Grababa esquinas, umbrales de puertas, giros de pasillos tenebrosos, hasta que llegó a una habitación cuadrada. Aquí algo le llamó poderosamente la atención en cuanto entró. La habitación no tenía nada de techo. En otras habitaciones y partes de la casa se había desprendido o simplemente había agujeros a través de los cuales se podía ver el piso de arriba. Pero lo de esta habitación era distinto. Era como si sencillamente jamás hubiera tenido techo. Se podía ver el cielo a través del agujero grande y cuadrado. No había casa encima. Era como una habitación apéndice de la vivienda. Algunas manchas rojas salpicaban la pared. La sensación en esa habitación era tan desagradable, tan intensa, que le temblaban las piernas. Y ahí, temblando como estaba, de repente una voz le susurró al oído: ¡sácame de aquí! Algo tiró fuerte de su camiseta. Fuerte, desesperado. Eso le sacó de ese estado de hipnosis y salió corriendo con la cámara debajo del brazo. Al otro extremo de la aldea, ya hacía rato que había llegado el coche del seguro, y el grupo estaba rogándole al conductor que esperara un poco más. Dicen que le ofrecieron 170 pesos para que esperara a Sito. Y allí le vieron, o más bien le oyeron. Por la otra punta del camino que conformaba la aldea, venía Sito gritando, literalmente: ¡ayuda! ¡Ayuda! Su cara estaba blanca, sus ojos abiertos como platos, y corría hacia ellos como si su vida dependiera de ello. Se metió rápidamente en el coche con su cámara bien asida debajo del brazo y les dijo al resto que se fueran ya. Ante las lógicas preguntas de su equipo: ¿qué ha pasado? ¿Por qué vienes corriendo?, Sito simplemente permanecía callado, mirando al suelo. Tras el incidente, el grupo decidió darse un descanso en su proyecto. A los 3 meses, Ramón y Silvio volvieron al trabajo, aunque ya no visitaban aldeas deshabitadas.
solo iban a pueblos en los que hubiera vecinos habitando sus calles. Patricia rompió con Sito y ahí se le pierde la trazabilidad. No he podido averiguar nada de ella tras el incidente. Sito Romero empezó una obsesiva investigación en solitario. Descubrió la fatal historia que tenía la aldea y, sobre todo, aquella tenebrosa hacienda. Os invito a ver el próximo vídeo, donde Sito consigue recabar la historia real de crímenes en la aldea sin nombre, cuyo registro se había perdido por completo. Es una historia y unas noticias que pasaron sin pena ni gloria, pronto se olvidaron y él fue capaz, a través de su investigación, de desempolvarla. Nos vemos en el próximo vídeo, que os va a encantar este caso como a mí también me encantó.